Buenas, buenas, buenas. No sé si me escuchan. Primero que todo los saludo en nombre de Jesús, esperando se encuentren ustedes bien, ¿verdad? Y pues bueno, los saludo también con un saludo desde el corazón, sabiendo que la idea pues es poder compartir un poquito de contenidos y de temas que realmente nos gustan, ¿no? No con la idea de crear controversia, ¿verdad? Ni mucho menos, sino más bien con la idea de poder pues compartir, ¿no? Un poco con ustedes. Saludos a Silvia ahí, tal vez si me pueden decir si se escucha bien el audio, ¿verdad? Sería importante si se escucha bien el audio, si no para arreglarlo, ¿verdad? Porque a veces tenemos estas situaciones. Hoy precisamente vamos a compartir un poquito sobre lo que se conoce como la ciencia que estudia al demonio, la demonología, que obviamente pues no es más también que parte de la teología. Recordemos que la teología es la ciencia que estudia el conocimiento de Dios. Y de ahí pues se deriva también pues su adversario, ¿verdad? Que es en este caso el demonio, ¿verdad? Entonces, pues la idea es poder compartir un poquito, ¿no? Un poquito sobre este tema tan fascinante, ¿no? Que precisamente se refiere a el demonio. El demonio. Ah, bueno, qué dicha. Perfecto, el demonio. Entonces, pues vamos a hacer un pequeño recuento del video anterior, ¿verdad? Que precisamente fue el que compartimos el día de ayer, cuando hablamos de el demonio como, cambiamos el nombre, como un ángel bueno. De hecho, que la tradición judía hablaba del demonio como aquel que Dios había colocado como a vigilar, como fiscal, ¿verdad? Era como a fiscalizar, ¿no? Toda la corte celestial con respecto a los ángeles. Ahorita no voy a hablarle de principados, de potestades, de legiones, etcétera, porque ya ese tema lo habíamos visto cuando vimos el tema de los ángeles. Pero sí, al menos, poderles compartir un poquito sobre el demonio, sobre los nombres del demonio y sobre cuál es propiamente la posición de la iglesia, ¿verdad? En todo este campo, ¿verdad? En todo este campo. Entonces, vamos a recordar un poco. Ayer hablábamos que comienza a tomar significado y concepto el demonio en el momento que tiene una pelea, ¿no? En el cielo, ¿verdad? Cuando el demonio, la guerra que tiene en el cielo no era una guerra de armas, de cuerpos, porque realmente el demonio como ángel es espíritu. Entonces la guerra que tenía era una guerra, propiamente una guerra de entendimiento. Para continuar con el tema de ayer, la guerra que el demonio tiene, saludos a Silvia, saludos a King, la guerra que el demonio tiene precisamente es una guerra de entendimiento. Recordemos el pasaje de la Biblia en el libro del Génesis, ¿verdad? Cuando se le acerca la serpiente, ¿no? Y les dice, ¿no? El demonio, ¿no? Y los tienta y les dice, ustedes serán como dioses, ¿verdad? Serán como dioses. Desde ahí comienza, ¿no? El libro del Génesis nos habla de una forma muy no mitológica, sino en forma de fabulesca a veces, ¿verdad? Recordemos que el libro de Génesis precisamente es un libro bajo el género literario arcaico, por lo tanto es todo un poema. Si nos hablamos de la creación, es todo un poema en cuanto a Adán y Eva. Entonces va aquí interesante. Desde ahí ya comienza la guerra de el ángel Luzbel contra Dios. Dios mandando a Miguel.
No les voy a decir acá porque el día de ayer les hablé de Miguel. Recuerden que todos los ángeles que pertenecen a Dios terminan en él. Miguel, Uriel, Rafael, Samatiel, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ya el que no pertenezca a Dios es un ángel negro, por lo tanto ya se quita el él. El él, que es en sufijo hebreo, se refiere a Dios. Entonces pasa a ser Lucifer. Según, saludos a Jeff, según algunos autores, recuerden que algunos autores, ¿verdad? Colocan precisamente a Lucifer como el segundo de los demonios malos, ¿verdad? O sea, de los espíritus caídos, de los ángeles negros, para que me puedan entender. Y es precisamente a Lucifer, ¿verdad? Con una característica muy pronunciada que es precisamente su belleza. Por eso algunos autores ya lo colocan un poco abajo. Podría citar, por ejemplo, contemporáneos como Admor, ¿verdad? Gabriel Admor, como Fortea, ¿verdad? Incluso algunos más antiguos, ¿verdad? Como Singil, que habla propiamente ya de Lucifer como el segundo, ¿verdad? Como el segundo. Ok, Dios es solamente uno. Dice Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor es solamente uno, ¿verdad? En la unidad está Dios, ¿verdad? Las religiones monoteístas, que son religiones que creen en un solo Dios. Judaísmo, cristianismo y el Islam, en caso del islamismo. Ahora, lo interesante de esto es que entonces, si el demonio es el contrario a Dios, tienen que ser muchos. De hecho que el término demonio, el demonio, ¿no? En griego, son muchos. Cuando usted se refiere al demonio, usted está hablando de una vez de una legión. No está hablando en forma singular, sino en forma plural, ¿verdad? Cuando habla del demonio. Ahora, recibe muchos nombres igual por lo que hace. Recordemos que ayer compartí, les decía, bueno, es que Dios no recibe el nombre por lo que es, sino por lo que hace. Si el Dios se manifiesta en la montaña y le da las tablas a Moisés, entonces es el Shaddai. Por eso le colocan a Dios el nombre del Shaddai, que significa Dios de la montaña. Si Dios regala la paz al pueblo israelita o bien regala la paz a los apóstoles y entra, entonces ese Dios se le llama Shalom, que es Dios de paz. Y así todos los nombres, tanto hablando del Padre como el Hijo, el Espíritu Santo. Si hablamos, por ejemplo, del Hijo, el Kyrios, ¿verdad? El Kyrios, que significa el Señor. El Emanuel, ¿verdad? Que lo utilizamos mucho en Navidad. El Emanuel, que significa el Dios con nosotros. El Ema, el que pertenece a Dios. El Ema es el Emanuel, el Dios divino, el sagrado con nosotros, con Él, el Dios con nosotros. El Emanuel, el Kyrios. Y así podemos hablar, el Cristo, el ungido. Así podemos hablar. Y si hablamos del Espíritu Santo, igual. ¿Cómo le llamamos al Espíritu Santo? El Paráclito, ¿verdad? Del griego paracleto, ¿verdad? El latín paracleto, que significa el que está al lado de, el Paráclito. El Espíritu Santo es el Paráclito Consolador. Lo decimos en nuestras oraciones al Espíritu Santo, oh Paráclito, ¿verdad? Oh, el que está al lado mío, ¿verdad? El que me consuela, el defensor, incluso le llamamos. Entonces, va qué interesante. Todos los nombres del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Similares, apelativos que se le da a Dios, refieren lo que hacen propiamente, porque Dios no se le puede dar un nombre propio, porque Dios es un misterio. De ahí que Satán o el demonio también recibe nombres por lo que hace y dependiendo de lo que hace. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con un nombre también hebraico o hebreo, que es Satán, ¿verdad? Que es muy utilizado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que significa precisamente el adversario, ¿verdad? Satán es el adversario, ¿verdad? Por ejemplo, el diablo, ¿verdad? Como lo conocemos ahora, el diablo, que es el calumniador. No sé si recuerdan ustedes el calumniador, no sé si recuerdan ustedes el pasaje del libro del Génesis capítulo 3, ¿verdad? Coman, no les va a pasar nada, Adán y Eva, ¿verdad? Ay, qué lástima, mi hermano. Bueno, ahí me mandan algunas personas que no pueden ingresar a la charla y me duele un montón. Pero bueno,
eh, no tengo cómo poder acceder. Tal vez lo puedan ustedes compartir. Es un muchacho acá, Jonathan, que desea poder estar en la charla, pero dice que no puede ingresar. Tal vez alguno le pueda compartir el video. Bueno, no sé cómo será. Bueno, entonces tal vez ahí le quede y luego lo pueda ver. Entonces, vea qué interesante. Lo interesante de todo esto, ¿verdad? Lo interesante de todo esto, tal vez Silvia, que conoces a Jonathan, puedas decirle a ver o ayudarle cómo puede él ingresar para que lo pueda ver. Quizás ahí, ¿verdad? Porque lo interesante de todo esto, para regresar con el tema, es que recordemos el libro de Génesis, capítulo 3, ¿verdad? La serpiente, ¿verdad? Cuando comienza, ¿verdad? A seducirlos, ¿verdad? Van a ser como dioses, coman, no, desde ahí ya comienza la guerra entre entendimientos, la guerra que la Iglesia Católica en su magisterio y en su catecismo nos habla claramente que fue la voz seductora y opuesta ante Dios, ¿verdad? Y que la encontramos ahí, y que también el libro de sabiduría nos habla sobre eso, ¿verdad? Esa voz opuesta, contraria a Dios, ¿verdad? Desde ahí comienza pues la guerra, ¿no? La guerra, y el libro del Génesis quiere ejemplificarlo mejor, que va a concluir precisamente con el Dios de los dioses, que es Jesucristo. Jesucristo en el desierto. Cuando comienza, todos los evangelistas colocan ¿a quién? Al diablo, al Satán, lo colocan ahí ante Jesucristo, ¿verdad? Y el culmen, digámoslo así, podría ser ya cuando comienza Jesús la vida pública, que precisamente es en el desierto, ¿no? Bueno, bautizado por Juan, en el desierto cuando comienza su vida pública. Vea qué interesante. ¿Por qué? Porque precisamente es a través del demonio que Jesús planifica su vida. Es a través del demonio que Jesús comienza propiamente en el desierto a vencer esas tentaciones, ¿verdad? Y a prepararse para lo que venía, su muerte y su resurrección, y a dar, a quitar todos esos dones con que el ángel fue creado. Recordemos que Lucifer, Satanás, diablo, demonio, pisuicas, como usted le llame, porque ahorita vamos a ver los significados de cada uno. Recuerde que era un ángel bueno y Dios le había dado esas características y le había dado algo muy importante, como lo repito y como lo dije en el video de ayer, le había dado libertad, le había dado libertad. Por eso muchos se asombran y yo digo, bueno, los demonios son instrumentos de santificación para muchos, incluso para los mártires y para los santos. Los demonios, el demonio Satán, puede ser incluso un instrumento de salvación. ¿Por qué? Porque el bien hecho adquiere mucha mayor cualidad cuando se logra vencer la tentación. Y esto es lo impresionante. Esto es lo impresionante, ¿por qué? Porque si no hubiese mucho pecado en el mundo y Dios no hubiese dejado que el demonio entre, y no hubiese mucha mayor santidad y mucho mayor momento para vencer esa tentación, como lo han hecho los mártires y los santos, ¿verdad? Por eso la iglesia no en vano proclama en el pregón pascual, en la vigilia pascual, ¿verdad? Oh, feliz culpa, la de Adán, ¿verdad? Que mereció tan grande redentor. Oh, feliz culpa. Bueno, yo no sé cantar. Oh, feliz culpa, ¿verdad? Increíble. ¿Por qué? Porque es precisamente ahí, en la culpa, en esa voz seductora de la serpiente llamado el diablo, que precisamente en griego, ¿no? El calumniador, es precisamente ahí cuando calumnia, cuando dice, coman, serán como dioses, ¿verdad? No sé si recuerdan ustedes el libro de Génesis. Es ahí cuando comienza Cristo ya en el Nuevo Testamento, precisamente en el Nuevo Testamento, Jesús a luchar contra esos demonios, a curar endemoniados. No sé si recuerdan los endemoniados, ¿verdad? De Gadara, de la ciudad de Gadara, a sacar demonios a los enfermos, ¿verdad? El demonio que ataca la enfermedad, Belcebú, ¿verdad? También si hablamos del libro de Tobías, uno de los libros del Antiguo Testamento, que ataca a las familias, Asmodeo, ¿verdad? Asmodeo, el que ataca a las familias, para ir diciendo algunos nombres del demonio, ¿verdad? Lucifer, que ya es aquel que ya no tiene
que ya no es luz de la mañana, ni lucero de la mañana, ni luz del día, sino Lucifer. Ya no pertenece a él, ya no es Luzbel que pertenece a él, como Miguel, Rafael, Gabriel, ¿verdad? Que pertenecen a Dios porque terminan en él. Rafak, lo repito, Rafak, ¿no? Medicina de él, medicina de Dios, Rafael. Miguel, fuerza de Dios. Miguel, ¿quién contra Dios? Por ejemplo, traducido ya al latín o al castellano. Entonces, va aquí interesante. Saludos aquí en Granados, saludos a Johan. Sería importante, si tienen alguna pregunta, algún comentario, que lo realicen, porque la idea aquí es compartir un poquito de y bueno, a los 6 que están conectados, de ese tema tan interesante, ¿no? Que la iglesia nos regala y que la iglesia católica lo ve como un dogma de fe. O sea, la iglesia cree en el demonio por fe. Parece un poco irracional, pero no. La iglesia cree en el demonio por fe. Por eso lo ve como un dogma de fe. Un dogma es una verdad de fe que es proclamada, promulgada, ¿verdad? Bajo el Papa y todos los obispos del mundo. Y el Papa como obispo de Roma, el paris inter pares, o sea, el primero entre iguales en latín. Entonces va aquí interesante. Bueno, vamos a ver. Silvia dice, ¿en qué momento es que Luzbel cae en la batalla con Gabriel? Ajá. Hubo una batalla en el cielo, ¿verdad? Recordemos que los padres de la iglesia, es lo que nos hablan aquí un poquito sobre eso, ¿verdad? Los padres de la iglesia precisamente hablan, ¿verdad?, sobre esa batalla y se basan, para responderle a Silvia, se basan en 2 citas bíblicas, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 y en Juan capítulo 8, versículo 44, ¿verdad? Porque habla de esa caída. ¿Cuánto tiempo después de la creación se da esa caída de Luzbel? Vea qué interesante. ¿Cuánto tiempo después de la creación se da esa caída de Luzbel? Ok, vamos a ver. El Génesis es escrito después. Recordemos que el Génesis lo que quiere es hablarnos generalmente de cómo pudo haber sido, ¿verdad? Era un ángel bonito, Luzbel era un ángel hermoso, pertenece a Dios, su poder no es infinito, porque sigue siendo criatura, es una criatura de Dios, ¿verdad? Y esa libertad Dios se la dio al principio de la creación. Saludos también al padre Reiner, padre, saludos, esperando, si Dios quiere, ¿verdad?, que todo esto vuelva a la normalidad para asistir a las Eucaristías, yo aquí en mi pueblo, y bueno, y compartir también allá con los de Coronado. Un abrazo, padre, aquí compartiendo un poquito también sobre un tema un poco, a veces es un poco curioso, porque a la gente le gusta mucho, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con esto, pero al fin y al cabo, según la Iglesia Católica, un tema dogmático, porque la existencia del demonio sigue siendo un dogma para la iglesia, y así lo ve en el catecismo, así lo ha visto en su magisterio y demás. Ok, entonces, Silvia preguntaba, ¿cuánto tiempo después de la creación? Ok, recordemos, Silvia, que la resurrección de Jesús, okay, o sea, desde que comienza, ya el demonio iba, saludos a Sergio, ya el demonio iba tratando de destruir esa obra salvadora de Cristo. Lucas 3 nos dice que Cristo es el hijo de Adán, por eso Cristo viene con su muerte y resurrección aplasta al demonio. Así es, padre, la idea pues es compartir un poquito de esta gran riqueza que nos enseña la iglesia, sin meternos mucho en estudio un poquillo más, bueno, acá sí es importante ver a veces las cosas originales, ¿no? En griego, para acercarnos, porque a veces cambian, hermano, cambian. Obviamente, pues, no va a cambiar algo que es la esencia. Como lo dice la Dei Verbum, ¿verdad? La iluminación de Dios siempre va a estar ahí. La Dei Verbum, Dios revela solo lo que Él quiere revelar en su Sagrada Escritura. Pero a veces los textos en griego, bueno, ya luego podemos leer la Vulgata y otros, ya otros idiomas, la Septuaginta, otros textos para acercarnos a lo que Dios al principio determinó. Pero lo interesante, para no salir del tema, lo interesante es eso. Saludos, Sergio. Lo interesante es eso, darnos cuenta que es el demonio, a través de esa guerra de entendimiento, que pelea contra Miguel. Desde la teología, algunos dicen que
los ángeles son personificaciones de Dios. No estoy hablando desde la doctrina católica, el catecismo de la iglesia. Estoy hablando desde la teología. Algunos teólogos ven a los ángeles como personificaciones de Dios. Ok, Dios le habló a María. ¿Cómo? Que como no sabemos, ok, entonces, o para enriquecer, bueno, puedo utilizar un medio, un ángel, ¿no? Un ángel. Pongámosle Gabriel, porque Ga, que en griego es fortaleza, y él de Dios, entonces Gabriel, fortaleza de Dios. Llegó y le dijo a María, no temas, María, ¿verdad? Con ese gran saludo, el que caritomene en griego, ¿verdad? Llena eres de gracia, ¿verdad? Y llena de gracia toda, llena de gracia antes y durante y después, un término que nunca había sido utilizado en un texto sagrado. Entonces, vea qué importante. ¿Por qué? Porque desde la teología pues lo ven así, ¿verdad? Lo ven así. Bueno, y Dios pudo haberle hablado a María él mismo. Sí, claro, Dios pudo haberle hablado a María él mismo. Bueno, ¿y por qué también utilizar un ángel? Bueno, y si la Sagrada Escritura nos habla de ángeles, perfecto. Nos habla de ángeles, ¿verdad? También como un tema dogmático también, porque la existencia de los ángeles también es un tema dogmático. Entonces, vea qué importante desde la fe. Y es riquísimo porque la iglesia nos regala entonces solemnidades, nos regala las festividades, ¿verdad? De los tres arcángeles, ¿verdad? El ángel de la guardia. Todo esto que es lindísimo. Pero para no salirnos del tema y llegar un poquito a los conceptos, ok, hablamos de Satán, ¿no? Desde el hebreo como el adversario. Hablamos del diablo como el calumniador. En el Antiguo Testamento, los que hemos tenido la dicha de podernos acercarnos al libro de Job, ¿verdad? Un libro que pertenece a los libros sapiensales, poéticos. Bueno, ya ahora la iglesia lo establece así. En el capítulo 1, en versículo 3, es lindísimo porque habla, digamos, del tentador, ¿verdad? El tentador, el que acusa, ¿verdad? Y tiene una conversación. Entonces ahí habla, sí, habla de Satán propiamente como el tentador, ¿verdad? En el libro de Job es precisamente, nos podemos preguntar, es el diablo que habla en el libro de Job, ¿verdad? Y precisamente no podemos hablar desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque hay, vamos a ver, porque aquí se está cayendo, listo. Hay todo un diálogo, ¿verdad? Hay todo un diálogo ahí y precisamente más que todo se quiere referir, ¿verdad? En el libro de Job a Satán como el acusador, ¿verdad? En aquel tiempo, la historia judía veía a Dios como una corte donde Dios estaba, ¿verdad? Ahí. Y saludos a don Aristides. La idea es pues, poder compartir un poquito sobre este tema de los demonios. Si hay algún comentario pueden hacerlo, ¿verdad? Y en el libro de Job precisamente se encuentra uno de esos nombres que le llamamos al demonio, ¿verdad? Satán. Demonio, cuando uno habla de demonio, uno está hablando de muchos. Y a veces hablamos del demonio como un ser en singular. No, demonio son seres en plural, son varios. Son espíritus angélicos, diabólicos, ¿no? Que resisten a los ángeles y a Dios, ¿verdad? Que están siempre contrarios a la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es importante. Hay que tener cuidado porque algunos se confunden. No, Luzbel, Dios en su naturaleza lo creó como un ángel, pero le dio, bueno, todo lo que poseen los ángeles, ¿verdad? Inteligencia intelectiva, libertad, ¿verdad? Y todos los demás dones y privilegios que tienen los ángeles. No así cuando ya no pertenece a Dios, porque ya Luzbel, cuando deja de pertenecer a Dios y pasa a ser Lucifer, ¿verdad? Que es uno de los segundos que los teólogos hablan de Lucifer como un segundo demonio, digámoslo así, como uno cercano al primero. Ya desde ahí sí ya comienza como el padre de la mentira, ¿verdad? Ya comienza como el padre de la mentira. Y lo presenta el libro del Génesis. El libro del Génesis, recuerden, serán como dioses, ¿verdad? Pecador desde el principio. En 1 Juan capítulo 3, versículo 8 habla de que es pecador desde el principio, ¿verdad? Es padre de la mentira, según Juan capítulo 8, versículo 44. Es padre de la mentira. Entonces, vea qué importante. ¿Por qué?
Porque si vemos, no estoy diciendo que los demonios sean buenos. Yo quiero aclarar esto para no entrar en confusión. Lo que estoy diciendo es que desde la demonología, los demonios pueden ser instrumentos o se transforman en instrumentos de santificación. Según el Génesis tenemos el ejemplo de Adán y Eva. En el Nuevo Testamento Jesús siempre sale vencido. Jesús siempre sale venciendo a los demonios. Lo vemos, digamos, en las enfermedades con los endemoniados y lo podemos ver en todo sentido, incluso cuando él mismo se enfrenta al demonio en el desierto, ¿verdad? Que sale venciendo, ¿verdad? O sea, el bien de Jesús es súper mayor y el de nosotros aún más, santos y mártires, súper mayor. El bien es cualitativamente enorme por la existencia del demonio, porque nos hace vencerlos y vencer las tentaciones. Entonces el bien adquiere una mayor grandeza a la santidad. No sé si me voy a entender. Kimberly Granados pregunta, ¿es cierto que así como Dios tiene a sus ángeles, así el demonio también tiene a sus ángeles? Sí, así es. ¿Por qué? Porque hay jerarquías, ¿verdad? Hay principados. Ese tema aquí, ya hay un video que lo habíamos hablado sobre que pueden encontrarlo aquí mismo en la biografía ahí en los estados, sobre las divisiones angelicales, ¿verdad? Los coros angelicales, ¿verdad? Que eran 3, 3 y 3, que hemos hablado sobre los ángeles. Entonces, vea qué interesante, ¿por qué? Porque Satán pierde, ¿no? Cuando Jesús muere y resucita, pierde mucho poder, ¿verdad? Pero conserva algunas cualidades como la libertad, ¿verdad? Y es que precisamente cualquiera se podría preguntar, ¿y por qué Dios permite o da esa permisión de que baje los demonios a la tierra? Pero es que Dios permite porque de ahí incluso sale un bien, ¿no? Los demonios se convierten en instrumentos de santidad y de mayor calidad para el bien que hace el humano. Obviamente, pues cuando es vencido, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado ahí, ¿verdad? Ahora, no vamos a hablar de los ángeles, ¿verdad? Porque los ángeles ciertamente pues no tienen forma. Por eso la guerra que hay allá es una guerra de entendimiento. La guerra en el principio que hubo entre Dios y Luzbel, que realmente digo Dios, pero podemos decir, bueno, está bien, Dios utilizó a un ángel, Miguel, que significa fuerza de Dios. Entre Miguel y Luzbel, la guerra que hubo en el principio, es una guerra de entendimiento. ¿Por qué? Porque son seres, son espíritus angélicos, La iglesia en el catecismo habla de sustancias espirituales, ¿verdad? Donde no tienen materia, ¿verdad? Son iliformes, o sea, no tienen forma, ¿verdad? Pero sí tienen imagen, ¿verdad? Sí tienen imagen. Entonces eso es lo interesante, por eso pues la iglesia también los pone con una carita de bebés, ¿verdad? Como para representar su pureza y su cercanía a Dios, ¿verdad? E incluso los divide por su nombre, ¿verdad? Querubines, serafines, etcétera, dependiendo de dónde están ubicados, pero bueno, eso ya es un tema de ángeles. Pero simplemente, porque no me voy a meter en el tema de ángeles, simplemente estamos hablando del tema del demonio, ¿no? Y sus nombres. Simplemente saber que el demonio pues también tiene diferentes nombres. Por eso no es el mismo Satán, no es el mismo el diablo, ¿verdad? El diablo que pues es el diabolos, ¿no? El demonio, ¿no? Que es el demonio, el que divide, el divisor. ¿Y por qué el que divide? Porque si Dios es uno, necesariamente el adversario tiene que ser muchos, porque el adversario es el que divide, es el divisor. Por eso el demonio, ¿no? En griego, ¿no? El que divide, el divisor, ¿no? Escucha, Israel, el Señor es solamente uno. Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. San Pablo cuando escribe también habla sobre eso, ¿verdad? Sobre la unidad. Es más, habla de una sola fe como un solo bautismo, ¿verdad? San Pablo habla sobre uno. Luego en su carta en 1 Corintios habla sobre eso, que los cristianos como son todos, viven tan desunidos, o sea, busquen la unidad. Entonces, ¿por qué? Porque el demonio es el que divide. ¿Verdad? El demonio lo primero que hace es dividir. Todas las características del demonio van a crear la división. La mentira, la injuria, la malicia, la tentación. Todo busca la división. Es más,
recordemos que la Sagrada Escritura habla de los mentirosos como hijos de Satán, incluso, ¿verdad? Aquel que miente, porque es una cualidad propia que se le da a Satanás. Entonces, hay peyorativos muy interesantes, como el libro del Génesis, que habla de la serpiente, ¿verdad? Simplemente para representar al diablo. Así de sencillo, ¿verdad? Representa al diablo, la serpiente. Y hay incluso hay muchos otros. Les puedo hablar del Nuevo Testamento. Pedro habla del diablo como un león rugiente. Dice que tengan cuidado porque el diablo, vean, anda como un león hambriento, viendo a quién devorar. Nos dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 para que lo busque en su casa. Habla como un león rugiente, ¿verdad? Entonces, hay muchos, aquí podemos seguir hablando de algunos nombres que se le da. Saludos a Nuria y a Yancy. Algunos nombres que se le da al diablo, ¿verdad? Que es precisamente diablo, demonio, Satán, Luzbel, bueno, Luzbel cuando era bueno, Lucifer, ¿verdad? Belial, por ejemplo, es otro de los nombres, Belial, en 2 de Corintios capítulo 3, capítulo 6, versículo 14, 2 de Corintios, San Pablo le llama al demonio, al contrario, al adversario de Dios, Belial, con ese término. Entonces vea qué interesante. Bueno, si ya lo buscamos en griego cambia un poquito, pero bueno, les estoy dando la información, digamos, de la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? La Biblia de Jerusalén es una de la Biblia católica, ¿verdad? Ya la Reina Valera, la Nácar Colunga, bueno, ya podemos irnos más antiguamente a los textos griegos, la Septuaginta, que fueron una de las primeras traducciones, ¿verdad? O al hebreo, ¿verdad? Y utilizar ya la Tanakh o la Torá, y ya otros libros más especializados para profundizar en la Sagrada Escritura, pero que al fin y al cabo, pues, no es necesario si usted no quiere llevar un estudio de teología serio, y más que serio, profundizar. Yo creo que con lo que ya la palabra de Dios nos revela en esta Biblia, o cualquiera que usted tenga, latinoamericana, Jerusalén, etcétera, pues puede poderlo entender. Pero sí, King, así es, el demonio también, ¿verdad? Y recordemos que hay algo muy interesante, ¿verdad? En cuanto al demonio, el carácter, digamos, es irrevocable, ¿verdad? O sea, su elección es irrevocable. Ya él quiso, su rebelión aplica en el sentido para siempre definitivo. De ahí que el demonio tiene finitud, porque es una criatura, y su poder no es infinito. Entonces eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque para ellos no hay arrepentimiento, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? Para ellos no hay arrepentimiento. A diferencia de nosotros, ¿verdad? Después de la muerte, el arrepentimiento, ¿verdad? Y eso se encuentran en muchos artículos del magisterio de la iglesia, y también hay un gran santo que habla sobre eso, que también la iglesia, un padre de la iglesia como él es San Juan Damasceno, que luego lo pueden buscar en internet, cuando habla sobre eso precisamente, ¿verdad? Jesús le llama homicida desde el principio, en el versículo 44 del capítulo 8 de Juan, ¿verdad? Y incluso a veces me hablan, pero es que Satanás tiene poder, hablando yo con algunos amigos teólogos, es que Satanás tiene poder. Bueno, pues tiene poder porque es un espíritu puro, como todos los ángeles que fueron creados, no al principio. Ayer Josué me decía, es que los ángeles sí fueron programados. No, vamos a ver. La programación implica la no libertad de otra persona, de otro ser. En el caso de los ángeles, como sustancias espirituales, tienen toda la libertad, ¿verdad? Únicamente que por su naturaleza angelical, como espíritus angélicos, ¿no? Los ángeles, hablando de los ángeles blancos, los seres que Dios creó, los que están en la corte celestial, ¿no? Los que luego van a venir con Cristo, ¿no? Según la iglesia, nos enseña la parusía, estoy hablando de la iglesia católica, el magisterio de la iglesia católica nos enseña que en la parusía, ¿qué es la parusía? Parusía, palabra griega que significa segunda venida de Cristo. Recordemos que ya Cristo vino una vez encarnado, ahora va a venir glorificado, lleno de poder y gloria, ¿no? Rodeado por sus ángeles, ¿no? Ángeles. Y eso también lo atestigua la Sagrada Escritura. Obviamente San Pablo, Apocalipsis también habla sobre eso. Pero lo interesante es ver
en la parusía, ¿no? En la segunda venida de Cristo, los tres acontecimientos, el juicio final, la resurrección de los muertos y el final de los tiempos, ¿no? Que van a ir con esos ángeles, con los ángeles que Dios ha creado. ¿Por qué? Porque la naturaleza angelical es creada para servir a Dios, para glorificar a Dios y para llevar sus mensajes. De ahí que Luzbel se rebela. Su rebelión es en contra de Dios, ¿verdad? Y les decía que era precisamente algunas perspectivas desde la teología, porque la iglesia es muy cautelosa en eso. La iglesia no se mete mucho, la iglesia lo enseña como dogma. Sabe que es más, incluso la iglesia no hace separación. Bueno, sí habla sobre el diablo, sobre Satán, pero para la iglesia todos es uno solo, ¿verdad? La teología ya los ve distintos dependiendo de lo que hace, ¿no? Y la demonología, la ciencia que estudia el demonio, pero la iglesia no, la iglesia en su magisterio pues habla pues, del diablo, y el diablo, ¿verdad? El que divide, el demonio, etcétera. Pero sí es llamado de muchos nombres, incluso en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Nos recuerdan también el libro de Tobías cuando pues Tobit, ¿verdad? Le dice a su hijo, ¿verdad? Que pues siempre tenía muchas mujeres y siempre que se iba a tener relaciones, acostarse, a culminar el amor, ¿verdad? Según la Sagrada Escritura, pues morían, ¿verdad? Y era precisamente porque perseguía a esa mujer, ¿verdad? A esa mujer, esposa de un demonio, era llamado Asmodeo. Entonces eso es interesante, ¿por qué? Porque llega a vencerse con la oración que su papá mismo le dice, ¿verdad? Su papá le dice, rece esta oración antes de llegar al coito, a las relaciones, y haga esta oración muy linda. Y se encuentra, léalo, el libro de Tobías, Tobit, dependiendo de la versión que tengan de Biblia, lean el libro, es un libro hermoso, un libro lindísimo, ¿no? Sara, que habla sobre eso, ¿no? Y ejemplifica uno. El libro de Job ejemplifica a Satán como aquel que acusa. Y así hay varios. San Pablo en 2 Corintios habla de Belial. Hay muchos nombres que se le dan al demonio, ¿verdad? Al demonio. Entonces eso es muy, muy interesante verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? No hay arrepentimiento, ¿verdad? En Satanás, y eso es lo interesante, ¿verdad? Porque pues ya no se quiere arrepentir, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? En hebreo, si uno busca el texto hebreo para referirse a Satán, ¿verdad? El término de Satán va a ser el Hasatán, ¿verdad? Que ya refiere a algo profano, algo no sagrado, ¿verdad? Pero que no lo relaciona con el demonio del Nuevo Testamento, por ejemplo, es lo interesante, ¿verdad? Y en el libro de Job, porque algunos dicen, pero ¿cómo sabe William que es el Luzbel o que Satán, que antes era hijo de Dios? Bueno, se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, y en el capítulo 2, versículo 1, ahí habla como uno de los hijos de Dios, ¿verdad? Y incluso define la función, ¿verdad? Y es como un fiscal y bueno, muchas cosas muy interesantes en el libro de Job, ¿verdad? Que ahorita pues no da para hablar sobre eso, ¿verdad? Pero que sí es interesante. Ahora, ¿dónde mora? ¿Dónde mora? ¿Verdad? Es interesante porque recordemos que antes de que Jesús muriera y resucitara no había cielo ni infierno. ¿A qué me refiero eso? Que las almas, y entiendas alma como persona, que las almas, ¿por qué entiendas alma como persona? Porque si hablo de alma, se está imaginando un chorro de humo, ya bateamos, ¿verdad? Desde la teología bateamos, ¿verdad? Porque la alma no es chorro de humo, digamos. Quien murió fue mi abuelita, ¿verdad? Y al imaginarme yo y cerrar los ojos y pensar en mi abuelita, no me imagino chorro de humo, me imagino a mi abuela toda ella. Entonces, o las ánimas, ¿verdad? Que los católicos muy devotamente yo también lo utilizo en los rosarios. Por las benditas ánimas te suplicamos, Señor, que le des descanso, pues ahorita, pues, ánimas, bueno, sí. Un término que es muy antiguo, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo se refiere a la persona como tal, cuerpo y alma, ¿verdad? Porque hablar solo de alma, estoy dividiendo y no estoy hablando de la persona. Y es igual a hablar solo de carne, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque entonces los que son espíritus son los ángeles, ¿verdad? Nosotros somos humanos. Hay que tener cuidado en eso. Pero
lo interesante, para regresar al tema, ¿verdad? Para no perderme ahí, porque después nos podemos perder un poco, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, porque ya me estoy perdiendo un poco, es ver que el demonio, ¿no? Pues mora, ¿verdad? Antes de que Jesús muere y resucita, ¿verdad? ¿Para dónde se iban las personas que morían antes de que Jesús muriera y resucitara, ¿verdad? Y que vino y murió y resucitó, ¿verdad? Hacer la separación. Bueno, recuerden el término utilizado antes, ¿verdad? Como el Seol, que la iglesia también lo utiliza. En el catecismo de la iglesia católica se encuentra el Seol, ¿verdad? Y qué es el Seol? Debajo de la tierra, lugar de los muertos, lugar de descanso, ¿verdad? El cementerio le llaman algunos, Seol, ¿verdad? El Seol, no el limbo. El limbo la iglesia lo utilizó, pues ya lo dejó de utilizar. Eso ya no es doctrina católica, ¿verdad? El limbo lo utilizan los ancestros, los abuelos, pero el limbo no, porque el limbo es contrario a la fe católica y a la Sagrada Escritura. Dice San Pablo, ¿verdad? Timoteo, que todos, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen, al conocimiento de la verdad. San Pablo a Timoteo. Entonces, si ahí viene, entonces eso es contrario al limbo, porque el limbo entonces se imaginaba como un estado donde vagaban las almas y de ahí no tenían destino. Y no, ese término ya la iglesia lo quitó, ¿eh? Con el Concilio Vaticano II. Es más, lo quitó antes, pues no sé si surgió en el Concilio de Letrán hace muchos años. Pero bueno, lo interesante es se quita, y entonces el Seol, que significa lugar de los muertos, ¿verdad? Y el seno de Abraham, que era donde iban los justos. Y podemos encontrar algunos textos que nos refieren a eso del Nuevo Testamento, ¿verdad? No sé si recuerdan el rico aquel, ¿verdad? Que tiene el diálogo con Jesús, y aunque sea déjame para que me moje los labios y pueda yo decirle a mis hermanos que cambien, y bueno. Que no nos vamos a salir del tema, pero bueno, no había. En el momento que Jesús muere y resucita, da destino a esas personas. ¿Por qué? Porque vuelve a abrir las puertas del paraíso, aquellas puertas que Adán y Eva habían cerrado, ¿verdad? Habían cerrado por el pecado, ¿verdad? E inducidos por el diablo, ¿verdad? Representado en la serpiente. Coman, serán como dioses, ¿verdad? Interesante. Entonces, verlo desde ese punto de vista interesante. Es en el momento que Jesús muere y resucita, ¿verdad? Que hace la separación entre cielo e infierno. Porque si el cielo es la presencia de Dios, el infierno es la no presencia de Dios. Pero no vamos a entrar a ese tema porque el día de mañana veremos qué es el cielo y el infierno si vemos como estado. Entonces, el demonio pues mora precisamente, pero no reina. No reina. Es lo interesante. Se encuentra en el infierno, ¿verdad? No reina, ¿verdad? Algunos teólogos luchan porque Jesús le llama el príncipe, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el príncipe de este mundo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no así ya un Jesús, si hablamos de un Jesús post-pascual. Aunque muchos dicen que pues el demonio trató de llevar a Jesús, ¿verdad? Y que, digámoslo así, el paroxismo fue ya verlo en la cruz, ¿verdad? Verlo en la cruz. Y entiéndase paroxismo como la irritación más grande de un ser humano. La irritación, paroxismo se conoce en la teología. Entonces el paroxismo era verlo, ¿no? A Jesús en la cruz. Pero el más grande logro de Jesús fue resucitar y aplastarlo, ¿verdad? Aplastarlo y pues perder todos esos dones y virtudes y privilegios que le había otorgado como ángel, conservando algunos, ¿verdad? Esperando la segunda venida, que es la parucía, cuando Cristo vendrá con poder y gloria y restaurará su reino en definitiva, su reino total, así como lo enseña la Iglesia católica, ¿verdad? Así como lo enseña la Iglesia católica. Por eso, no sé si usted cuando nos acercamos también, retomando yo el comentario que les hacía al principio, de que los demonios muchas veces sirven como o se transforman como instrumentos de santificación para el ser humano, porque nos hace vencerlos y así alcanzar una mayor santidad y una mayor un bien más cualificado. Parte de eso también nos lo refleja el libro de Job, porque en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 10, hay un diálogo, ¿no? Porque a Job le vienen muchas calamidades, muchos problemas, muchas situaciones, ¿verdad?
y viene el diálogo, ¿verdad? Y la confrontación de Job. Bueno, si acepto de Dios el bien, ¿por qué también no voy a aceptar el mal? Se pregunta él, ¿verdad? Y las enfermedades y todo lo que le viene. Sí, sí, pero es que ese mal aceptado, si proviene de Satán, como es el personaje que aparece en el libro de Job, es precisamente porque a Job le va a servir para su santificación. ¿Verdad? Para su santificación, no porque queramos decir que el demonio es bueno, ¿verdad? Porque en ningún momento estamos viendo que es bueno, porque el diablo es pecado desde el principio, ¿verdad? En 1 Juan capítulo 3 ya lo menciona, ¿verdad? Es pecado desde el principio, a no ser que estaríamos hablando de Luzbel, ¿verdad? Que ya es como un ángel bueno, que se encontraba en la corte, que fiscalizaba, ¿verdad? Que fiscalizaba y que así lo enseña por la Sagrada Escritura en su momento, ¿verdad? El demonio, por ser criatura, no puede impedir la edificación del reino. Algunos dicen, ay, es que no ve cómo está operando el demonio en el mundo y vea lo que está pasando con la pandemia y coronavirus y que no sé qué. Y que... Disculpen, el demonio es una criatura. ¿Qué les pasa? El demonio es una criatura, ¿verdad? Totalmente inferior a Dios. Totalmente inferior a Dios. ¿O qué piensa? Que el ejemplo que está ahí de los evangelistas, cuando Jesús es sentado en el desierto, era porque no tienen nada que escribir. No, 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 ubiquémonos. O sea, aunque Satán actúe con odio, ¿verdad? Y contra Dios, ¿verdad? Y actúe en el mundo y contra el reino de Jesucristo y todo eso, ¿verdad? Que ciertamente lo hace, ¿verdad? Y aunque su acción cause graves daños y bueno, todo lo que puede ocurrir, ¿verdad? De naturaleza espiritual, incluso física y bueno, en muchas cosas, en cada hombre, en la sociedad, en todo, ¿verdad? La dulzura del hombre la dirige Dios, ¿verdad? Y del mundo. El Dios, ¿verdad? El que Dios, digámoslo así, el que Dios permita la actividad diabólica en el mundo es un gran misterio. Pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de quienes lo amamos, ¿verdad? Nos dice ya Romanos 8:28, ¿verdad? Es un gran misterio. Pero recuerden, la permisividad de Dios en aceptar, ¿no?, que el demonio entrara al mundo, porque Dios permite que el demonio entre al mundo, no es más que para dejar que los demonios se transformen en eso de santificación. Porque si los vencemos, espectacular. Espectacular. El bien es mucho más complicado, mucho mayor, ¿verdad? Mucho mayor. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy interesante, ¿verdad? El tema del demonio, de los ángeles, ¿verdad? Saludos a todos los que están ahí conectados, los que luego pues irán a ver el video, pues saludos también. Saludos a todos. Muy interesante este tema del demonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tema que cualquiera dirá, porque la iglesia entonces lo cree por fe, ¿verdad? La iglesia lo cree como un dogma de fe, ¿verdad? Un dogma de fe. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a, ¿verdad? Algún comentario que quieran hacer con respecto a esto, ¿verdad? Sí, sí, que lo interesante es eso, ¿verdad? Repetir, que lo interesante es eso, ver que la permisividad de Dios, o sea, el que Dios permita que Lucifer se haga presente, y hablo de Lucifer porque recordemos que desde la demonología es el segundo demonio que viene a la tierra, ¿verdad? Su característica mayor es la belleza, igual que todos los ángeles, por la imagen, ¿verdad? Pero igual no tiene materia y no tiene forma, sino imagen, es uniforme, se conoce desde la angiología de los ángeles, porque son espíritus angélicos, son puros, ¿verdad? Eso es lo interesante.
Pero que Dios lo permite, ¿por qué? Porque nos pueden servir a nosotros como instrumentos de santificación, incluso. Una persona, a los santos y a los mártires les ha servido eso, si no solo basta conocer la vida del Padre Pío, conocer la vida de San Juan de la Cruz y conocer la vida de muchos otros santos que se han sentido persuadidos por la presencia del demonio, pero que han salido victoriosos, ¿verdad? Me recuerdo me recuerdo de santos totalmente impresionantes, ¿verdad? Impresionantes, santos extraordinarios. Y saludos a todos, saludos, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre este tema interesante así es, un tema interesante de Satán, el demonio? Yo les pregunto a ustedes, ¿puede a nosotros afectarnos? ¿Puede tentarnos? La pregunta es esta a ustedes. ¿Qué podemos hacer contra el demonio? Ante la tentación, ¿qué hacemos? ¿Qué dirían ustedes ante la tentación? Sabemos que el demonio existe, pero ante la tentación, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos de hacer? Yo sé que les está pasando por la mente el momento en que Jesús estaba ahí en el desierto, ¿verdad? Y, bueno, Adán y Eva, inducidos por el diablo a través de la serpiente y todo eso. Pero ante rezar, así es, King, rezar, sí, pero ante la tentación hay algunos especialistas en demonología. He leído varios libros sobre eso. Leí un ritual de exorcismos y es muy interesante porque en la página 158, así es, orar, Sergio, muy bien, rezar, orar, muy bien. Vieras que el ritual decía que ante la tentación, si usted está acompañando a un exorcista, alejarnos del mal, así es, si usted está acompañándolo, dice que ante la tentación mejor huya, huir. No es recomendable pelear, discutir, retar al demonio, ¿verdad? Jesús lo hizo, ¿verdad? La iglesia es muy cautelosa en eso porque podemos hablar desde el magisterio, la iglesia, y pues la iglesia también, pues o sea, prefiere utilizar la segunda, ¿verdad? Huir ante la tentación, huya, ¿verdad? Porque a veces no estamos en la total capacidad para, ¿verdad? Ya sería diferente si ya usted pues es sacerdote o, ¿verdad?, especialista en eso y ya usted va a hacer un exorcismo. Bueno. Lo interesante, quiero terminar con esto, a ustedes y a mí hemos recibido un exorcismo y tal vez les dé risa o les cause, oiga lo que William está diciendo, sí, ustedes y yo somos exorcizados, hemos sido exorcizados, porque el bautismo nos exorciza, ¿verdad? Es lo primero que hace el bautismo. Y da gracia, ¿verdad? Porque yo a veces vacilo a mis amigos y les digo, ¿qué? Exorcizados. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué? Bautizados, ¿verdad? Porque el bautismo eso es lo que nos hace. En el bautismo, no sé si han visto, ¿verdad?, que al bautizarnos, pues precisamente sucede la renuncia al demonio, a Satán, a Lucifer, al diablo, al diabolos, al demonio, al que divide, al contrario a Dios. Por eso todo lo del demonio es contrario a Dios. Si Dios es uno, el demonio son muchos. Si Dios es luz, el demonio es oscuridad. Y si Jesús resucitado salió en la aurora, como dice Juan, entonces Lucifer será, ¿verdad?, propiamente el de la aurora, porque quiere contrarrestar, quiere confundir, quiere mentir, ¿verdad?, quiere calumniar, es un adversario, ¿verdad?, es un adversario. Entonces eso es lo interesante, podernos nosotros pues también en cierto modo pues pedirle a Dios que nos aleje. El día de mañana veremos un tema súper interesante porque ya vimos 2 temas. Busquen el video de ayer que está muy interesante también sobre el demonio. Pero el día de mañana hablaremos de un temazo
extraordinario. Vamos a ver, Sergio. Ver películas de demonios, escuchar música satánica, jugar la ouija, asistir a los cultos satánicos. ¿Qué pasa con ese tipo de cosas? Esta pregunta de Sergio me hace recordarme una secta que sigue propiamente a Satán, ¿verdad? Recordemos que está dentro de la constitución dominada como iglesia satánica, ¿verdad? Está dentro de la constitución de las sociedades de iglesias cristianas. Increíble está la satánica, que no sería cristiana, sería en todo caso diabólica, ¿no? Pero pertenece ahí simplemente por el hecho de que dan culto, que es uno de los parámetros para pertenecer a la sociedad de iglesias. Recordando esto, ver películas de demonios, escuchar música satánica, jugar la ouija, asistir a cultos satánicos, ¿verdad? Bueno, ya eso, asistir a cultos satánicos, imagínense. Y igual que, es que la iglesia, aquí sí me voy a referir desde el punto de vista de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia tiene muchos libros. Es más, voy a citar algunos. El padre Gabriel Amor y el padre Fortea, que precisamente en sus escritos, he leído 4 libros, bueno, más de 4 libros sobre ellos, que hablan, el demonio tiene límites, es finito, pero te busca confundir. El demonio te busca confundir, puede confundirte, ¿verdad? Por eso, ante el demonio no se discute, se va, se huye. Que fue la pregunta de la tentación, porque nos puede llevar a la confusión, con todas las habilidades patrañosas que tiene, desde la mentira, la injuria, el engaño, la abominación, la aberración. Si el demonio tiene una característica muy, muy grande, es la lujuria, ¿verdad? Y se encuentran algunos escritos que luego se los puedo regalar, bibliografía buena de libros buenos que pues me han facilitado y que he conseguido y que he estudiado durante este tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que busca, ¿no? Eso es lo que busca, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Tratar de, pues no acercarnos a eso, ¿verdad? Ahora, Sergio, de eso, allá una persona endemoniada, una persona que tenga el demonio en sí, ya son otros 100 pesos. Además de que la iglesia es muy cautelosa y lleva sus parámetros para averiguar ese tipo de cosas, ¿verdad? Son 3. Examen psicológico, un examen mental, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque, pues, la iglesia primero tiene que descartar que no es una cuestión de la mente, ¿verdad? Desde la parapsicología, ¿verdad? Desde la parapsicología, ¿verdad? Yo llevé también mucho tiempo con el padre Pacheco, ¿verdad? Jorge Pacheco, que algunos lo conocerán, que también pues estudia allá en la universidad, allá, no sé si fue en la Pontificia o Salamanca, la Gregoriana, no sé. Pero Pacheco pues ha estudiado todo este tipo de temas, ¿verdad? De la parapsicología hay que primero descartar, ¿verdad? Para después decir sí, tiene el demonio, ¿verdad? Y no cualquiera, ¿verdad? Hay un encargado y tiene que ser con la venia del obispo, ¿verdad? Y todo eso, precisamente, porque se encuentra en las cartas dogmáticas, ¿verdad? El Papa San Juan Pablo II, donde explica cómo deben ser esos parámetros. Bendita mi iglesia, porque hay mucha riqueza. Vamos a ver, dice Kimberly Granados, para ir concluyendo, dice King. El Padre Amor, un gran exorcista, lo he escuchado, sí, en su libro se explica y cuenta el exorcismo, su manera de disfrazarse como nuestras debilidades. Así es, así es. Y especialmente Lucifer, porque Lucifer es la característica de él es la belleza, ¿verdad? Y trata la confusión. Es un adversario, digamos, todos, ¿verdad? El demonio. Pero es que cada uno se encarga de algo. Por ejemplo, Satán es el que acusa. El acusador, de hecho que dependiendo del idioma puede ser el adversario, el acusador, ¿verdad? ¿Y por qué Satán es el acusador? Porque el Espíritu Santo, ¿cómo lo llamamos? El defensor. ¿Han visto? El diablo, el calumniador, el que calumnia, ¿no? El que miente, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? ¿Quién dice Jesús que Él es? Yo soy el camino y ¿qué? La verdad, ¿no? Contrario a, por ejemplo, al diablo, que es el calumniador. El diabolos, el demonio, el demonio, ¿verdad? El divisor, ¿verdad? El que divide, ¿verdad? Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque
todo va contrario a Dios. Todo, todos los conceptos, etimologías, contenidos de ese ángel negro y caído van contrarios a Dios, ¿verdad? A Dios que pues es santo, sagrado y que siempre va a iluminar nuestra vida. Que Dios nos siga siempre iluminando. Un abrazo a todos y ojalá que mañana, pues podamos, vamos a ver, pero para no terminar todavía, vamos a ver, dice, profe, eso que dicen que uno debe atar y amordazar cuando se encuentra en una situación de espíritus malos, ¿eso es cierto? Kimberly, Gosnell, bueno, el apellido no me la juego mucho. Dice, y eso que dicen que uno debe atar y amordazar cuando se encuentra en una situación de espíritus malos, eso es cierto. Me trajo recuerdos tantas cosas. La iglesia, o sea, vamos a ver, les voy a decir lo que me trajo recuerdo. Hace 10 años me topé con un estudiante que decía que la abuela, cosas extrañas, le salían como plásticos de la piel y cosas que supuestamente le habían echado un no sé qué y un montón de cosas. Yo al final pues lo tuve que referir propiamente con un sacerdote especialista en ese caso. Pero vuelvo y repito, al final, primero hay que ir matando las etapas para darnos cuenta que eso no es verdad. El espíritu, vamos a ver, el demonio, no, o sea, Jesús le llama el príncipe, ¿no? El demonio no hay que darle mucho valor, dependerá de nosotros, porque a veces le damos también mucho valor a algo, ¿no? A algo. Y es una criatura, ¿no? Es una criatura que ya fue vencida, que ciertamente está acá y que existe, según la iglesia, existe, ¿no? Y nos tiente y demás, pero que va a ser derrotada al final de los tiempos, plena y definitivamente, con la parucía, como les decía, ¿verdad? Sí, utilizamos a veces agua bendita, utilizamos, ¿no? Pero lo preferible es buscar un ministro ordenado, ¿no? Para realizar ese tipo de actos. A veces hay personas que con el agua bendita, ay, voy a echar aquí para bendecir. Y sí, bueno, sí, Dios actúa. Porque al fin y al cabo es un sacramental, ¿no? Es sacramental lo que está realizando. ¿Qué es un sacramental? ¿Qué es ese rito que William llama sacramental? Un sacramental es todo signo cercano al sacramento. Y el sacramento es un signo visible de una gracia invisible. O sea, el sacramento es Cristo. Porque Cristo es sacramento del Padre. Cristo es la muestra del Padre. Por eso todos los sacramentales, todos esos rituales, todos que tienen que llevar a la par mucha fe, mucha fe, porque usted debe realizar un rito que tiene ya mucha fe, con agua bendita y todo, tiene ya mucha fe, es un sacramental, es algo que nos va a acercar a Dios, porque es un gesto espiritual, ¿no? Es un gesto que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Y aún más si lo convertimos ya no en un sacramental, sino ya un sacramento que ya pasa a otro nivel, ¿verdad? Porque el sacramento ya es la presencia de Cristo, la presencia de Cristo. En la confirmación, en la Eucaristía, en el bautismo, en la confesión o reconciliación o penitencia, en la unción de los enfermos y en el orden sacerdotal. La presencia de Cristo. Y es que recuerdo las palabras en latín, ¿verdad? Las palabras en latín, it's operato, ¿verdad? Operan por sí mismas. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo porque, por ejemplo, en la unción de los enfermos, yo he visto personas que le colocan la unción de los enfermos y mueren o vuelven a la vida. Y a veces tienen enfermedades serias, tumores, cáncer. O sea, yo he visto eso y por eso les estoy hablando, ¿no? Entonces, el sacramento, estamos hablando de Cristo, de Cristo, ¿no? De Cristo. Entonces ya lleva mucho más la presencia de Cristo. En la confirmación, el aceite, el santo crisma, el aceite crismal, los tres que existen, o sea, es tremendo, porque es la presencia de Cristo, ¿no? Entonces, ya ante la presencia de Cristo, imagínense, ¿verdad? Sal de ahí, ¿no? La presencia de Cristo es tremendo, porque la presencia de Cristo opera por sí sola. Opera por sí sola. No sé si lo han visto ustedes, cuando llega el leproso, ¿verdad? Que por favor sáname,
si quieres, puede limpiarme, le dice. Y Jesús le dice, quiero. Y quedó curado. Es tremendo, ¿verdad? Con solo lo quiero, ¿no? Entonces es eso, ¿verdad? Es eso. Y podemos ver en el Evangelio las prefiguras sacramentales que vemos, ¿verdad? Los tres, las tres motivos que hay en el sacramento, ¿verdad? Como lo es la palabra, la acción, ¿verdad? La palabra, palabra o fórmula, ¿verdad? El gesto y la materia, ¿verdad? En el bautismo, agua, tiene que haber, que es la materia. El gesto, ¿verdad? Cuando chorrea, bueno, no sé si chorrear, se dice aspersión, ebullición, ¿verdad? Ebullición, ¿verdad? Inmersión, antes, cuando se metían a los niños, ¿verdad? Todavía en algunas iglesias lo siguen realizando, ¿verdad? Que los niños hasta se ahogan y todo cuando están bebés porque los sumergen en el bautisterio, pila bautismal, como le quieran llamar, en la liturgia se le conoce así. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque ya el niño pues ya pasaba a ser a pertenecer, para un poquillo de teología, a pertenecer de la realidad teándrica. Y entiéndase, drica, humanidad o hombre, y teo, Dios, una realidad espiritual, teándrica. Lindísimo, hermoso, desde la teología. Pero bueno, vamos a quedar por acá. Y sí, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Profe, dice que uno debe atar y amordazar cuando se... Sí, no. Y hay que tener cuidado, porque a veces... Y ni para qué hablar de a veces las religiones que no son católicas, que todo se lo atañen al demonio, ¿verdad? Pero sí, hago la aclaración, decir que los ángeles están programados, pues no propiamente programados, sino fue la naturalidad de ellos. Mañana continuaremos un poquito sobre el cielo, el infierno y el purgatorio, que está súper emocionante. Que Dios los bendiga y que la Virgen María también nos acompañe. Y termino esto con: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Chao, un abrazo.